Bajo el yugo de un amo, de un señor, deseamos que alguien guíe nuestros designios. Tenemos claro quién debe señalarnos, quién debe ser el guía del camino. Preguntas al aire para intentar investigar si realmente se quiere la paz en el conflicto de Ucrania, si solo la quieren algunos, si solo les conviene a los afectados o si por el contrario otros van pidiendo esa paz, esa misericordia y después actúan de una manera contraria, evitando propiciar precisamente ese clima de paz. El señor Guterres llegaba a Moscú con un mensaje claro, bandera blanca, es lo que todos queremos, pero suena algo irreal si se sigue condenando solo a una de las partes del conflicto y se continúa. Ari kainama khallaykun chayen rata llamkana wasipi willakuqkuna. Paymi tapukuchkan pitaq kay Ucrania wan Rusia sachakuyman yaykunankupaq. Pitaq kay awqanakuypa qipanpi kachkan. Pitaq tanqaykun kay llaqtakunata kayna sachakuypi iskay killaña kanankupaq. Chaytan tapukuchkan kay qhari masinchik payqa manam kay awyayala pichutiyan payqa España llaqtapi tarikun chaymantan payqa willakamuchkan. Imaynatataq payqa qhawachkan qam yachankichu imarayku kay hatun suyu Rusia hinaspa Ucrania awqanakuyman yaykusqankuta qam riqsinkichu imata mas kaspankutaq paykuna awqanakuyman yaykurqunku. Pita huchayuq kaypaq. Rusiachu huchayuq kachkan, Ucraniachu huchayuq kachkan, icha hawa suyukunachu, hawa llaqtakunachu huchayuq kay iskay hatun suyukuna awqanakuypi kunankama kanankupaq. Pitaq ñakakuchkan kay iskay llaqta awqanakuypi kasqanrayku. Manachu chay wakcha runakuna, uchuy llaqtachakuna, qullqisapa runakunaqa icha manapas musyakunkuchu kay awqanakuytaqa. Kay uchuy llaqtakuna mana qullqiq runakuna michaqa ñakakuypi ñakachkanchik imanasqa llapa imakunapa chaninninmi seqakuykun seqarqun llumpayta chaymi kay sachakuy hinalla kaptiqa aswanraqmi seqanqapas. Chayna kaptinqa mikuypas chinkanqachiki. Chaymantam kay qhari rimapayawachkanchik chayta uyarikuychik chaynaqa qallaykusunchik ya kay llamkayniyta. Queremos estar bajo el yugo de un amo, deseamos que alguien guíe nuestros designios. Tenemos claro quién debe señalarnos, quién debe ser el guía del camino. Preguntas al aire para intentar investigar si realmente se quiere la paz en el conflicto de Ucrania, si solo la quieren algunos, si solo les conviene a los afectados o si por el contrario otros van pidiendo esa paz, esa misericordia y después actúan de una manera contraria, evitando propiciar precisamente ese clima de paz. El señor Guterres llegaba a Moscú con un mensaje claro, bandera blanca, es lo que todos queremos, pero suena algo irreal si se sigue condenando solo a una de las partes del conflicto y se continúa sin mencionar lo que están haciendo otros. Por ejemplo, el envío de armas, que no se condena. ¿Se trata de Ucrania o es esto un proyecto de un mundo basado en las reglas de un solo país? Este conflicto nos vuelve a traer los fantasmas del pasado que hacen referencia a una hegemonía, o hay que señalar a un enemigo para justificarlo todo y todo vale. Estamos en un momento de las relaciones internacionales en el que llega la hora de la verdad. O nos resignamos a que un solo país junto con sus satélites decida el destino de la humanidad, o la humanidad vivirá en base al Estatuto de la ONU. Pues de esto se trata. Ni más ni menos. Lo ha hecho bien alto y bien claro el señor Lavrov. No estamos hablando de un conflicto sin más. Estamos hablando de un hecho que está cambiando los acontecimientos a nivel mundial, que está deparando un futuro en el que se nos va a poner o de un lado o del otro de la historia. En el simplismo de los medios de comunicación, en el bueno y en lo malo, en el blanco y en lo negro. Pero esa no es la realidad. Debemos analizar hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que quiere el mundo?
porque señalar a Rusia, pintarla con el cliché de enemiga, de amenaza mundial, cuando ha sido precisamente Rusia la que ha propuesto esos tratados estratégicos de seguridad, la que ha hablado de convivencia pacífica, incluso teniendo a la OTAN a las faldas, significa mucho, aunque a ustedes, vuelvo a repetir a través de los medios de comunicación, a algunos no les lleguen todas estas cosas, todos estos asuntos. Hay que tomar en valor los que de verdad quieren que este conflicto siga adelante para sacar tajada. En términos de su capacidad para ganar, el primer paso para ganar es creer que puedes ganar. Y ellos creen que podemos ganar. Creemos que nosotros podemos ganar, que ellos pueden ganar si tienen el equipo adecuado, el apoyo adecuado. Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de no poder hacer el tipo de cosas que ha hecho al invadir Ucrania. Habría que ver qué cosas ha hecho Estados Unidos también, ¿verdad? Por si fuera poco, decía este martes en la base aérea de Ramstein, estadounidense, en Alemania, se reunieron representantes de unos 40 países, algunos más invitados por ese mismo señor que han visto, por el señor Lloyd Austin. Los motivos estaban bastante claros, seguir pidiendo esa ayuda militar, ¿verdad? Ese apoyo bélico, ese arsenal de democracia que es Ucrania, para resistir el asedio del enemigo, para dejar la diplomacia a un lado, para dar vía libre a las municiones. Así que tanto es así que incluso se habían convocado a países que están fuera de la OTAN. Se intenta generar ese clima de rechazo a Rusia. Ya se ha intentado presionar también por parte de la Unión Europea a la India, ¿no? Se intenta, repito, hacernos o hacerles elegir entre un lado u otro, entre lo que se vende como lo que es bueno y lo que se debe odiar a ultranza, obviando varias cosas. Primero, que este es un conflicto en el que enviando armas no se va a dar ninguna solución. Y segundo, que solo los de siempre van de nuevo, le repito, a sacar su parte. El objetivo de esta conferencia es proporcionar un suministro rápido, además de asegurarse de que el ejército ucraniano sea capaz, a medio y largo plazo, de defenderse a sí mismo y a su población. No tenemos tiempo que perder. En la reunión de hoy se estableció claramente por qué las próximas semanas serán cruciales para Ucrania. Por eso tenemos que ajustarnos al ritmo de la guerra. Estas armas serán un objetivo legítimo para las Fuerzas Armadas rusas que actúan en el contexto de la operación especial. ¿Qué más podemos hacer? La OTAN, en el fondo, entra en una guerra con Rusia a través de un tercero y arma a ese tercero. Ahora sí, llega el tiempo del debate, llega el tiempo de hablar con personas que saben y siguen muy de cerca este tema, el conflicto. Hoy cuento con el analista de medios, Paco Arnau, y con Matías Cacigüe, que es politólogo y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico. Matías, Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Paco, empiezo por ti. Y hago la misma pregunta a raíz de las declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia. ¿Ha llegado realmente el momento de la verdad? ¿Ha llegado definitivamente un momento en el que este conflicto de Ucrania está poniendo a cada uno en su sitio y está posicionando realmente esas fuerzas? Se está viendo realmente, digámoslo así, quién quiere y qué es lo que se pretende sacar de este conflicto. Bueno, yo creo que lo que pretende sacar de este conflicto, lo has avanzado antes, por parte de Estados Unidos, es un acoso y derribo de Rusia, que en el fondo es un acoso y derribo de China. En el fondo es lo que, parafraseando a Gramsci, que decía, el viejo mundo se muere y el nuevo no acaba de aparecer, ¿no? Pues estamos en ese viejo mundo que se muere, que es el mundo unipolar, encabezado por Estados Unidos y sus satélites, y un mundo nuevo que va a ser encabezado desde el punto de vista económico por la superpotencia del futuro, China, y por países emergentes como Rusia, la India, Brasil, etc. Y que representan además a la inmensa mayoría de la humanidad. Porque claro, se habla de comunidad internacional y de Estados Unidos cuando reúne a 40 países. Hace poco en esa base aérea de Ramstein, en Alemania, ¿no? Claro, Estados Unidos y sus satélites no llega al 15% de la humanidad, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí es efectivamente un conflicto interpuesto entre Estados Unidos y Rusia por seguir manteniendo la hegemonía en Europa y con Ucrania interpuesta. Yo creo que a ellos les da igual la vida de los ucranianos. Es decir,
o una solución al conflicto. De lo que se trata aquí es de que el conflicto se prolongue. El propio Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, en la reunión que ha mantenido en la base aérea de Ramstein, que no olvidemos que es la principal base militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Europa, de alguna forma lo que estaba planteando es que se prolongue el conflicto de Ucrania, a una costa del sufrimiento de los ucranianos. Claro. Sí, sí, porque lo aquí que quieren es un nuevo Afganistán en Europa. Sí, sí, porque aquí de paz se está hablando poco. De lo que sí que se está hablando es de armar una y otra vez, y la sangre hasta el último ucraniano, etcétera, etcétera, sacrificando lo que es la vida entera de un país por unos patrones de seguridad que yo decía que ni tan siquiera ellos se han sentado a negociar porque les conviene, ¿no? Matías, yo no sé, las pretensiones con las que llegaba, por ejemplo, el señor Guterres a Moscú, yo creo que han quedado un poco... no sé si es enseñar las vergüenzas o no. No se puede hablar de una paz cuando no se está condenando que se esté armando a un país. No se puede hablar de una poca legitimidad de las repúblicas populares en el Donbass cuando se está obviando el tema de Kosovo, como hemos escuchado al presidente Putin. Yo creo que al final se están viendo las cartas un poco encima de la mesa, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que el rol del secretario general de Naciones Unidas es un rol vergonzante para él mismo, ¿sí? Porque evidentemente se encuentra profundamente condicionado por su origen europeo, por su origen atlantista, ¿no? Y pretendiendo la paz es un rol fundamental el que ejerce la Secretaría General de Naciones Unidas en ese sentido en cualquier conflicto internacional. Pretender la paz sin condenar los niveles de equipamiento y provisión que se le está haciendo a Ucrania desde la OTAN, desde los países de la Unión Europea, particularmente de Europa del Este, pero ya hemos visto que hasta Alemania ha enviado instrumentos militares, particularmente una serie de tanques. La verdad es que es lamentable, ¿no? Y sobre todo porque esto hay que decirlo, eso es una violación al derecho internacional humanitario, ¿sí? La provisión de armamento a un país beligerante es una violación al derecho internacional humanitario. Se puede disfrazar de mil maneras. La realidad es que eso es así. Entonces, mientras eso sucede del lado ucraniano, del lado ruso hay toda una serie y un circuito de presiones sobre sus países aliados o potencialmente aliados, ¿sí? Nos referimos al caso de India, que recién mencionabas, a lo de Brasil y la reciente reunión de altos funcionarios norteamericanos con autoridades del gobierno brasilero para romper la neutralidad del gobierno de Brasil. Lo mismo está sucediendo con China. Entonces, la realidad es que hoy el sistema internacional ha mostrado en algún punto una profunda crisis que tiene que ver con este momento monstruoso que recién Paco mencionaba, ¿no? Este momento de crisis que es un momento de monstruosidad. Yo decía porque lo que estamos viviendo al final, y hoy en unas recientes declaraciones, en este miércoles el presidente Vladimir Putin lo ha dicho, cuidado con las injerencias extranjeras en este conflicto de Ucrania. Y injerencia extranjera ya no me estoy solo refiriendo a lo que se está haciendo, Paco, con el tema de los armamentos. Me estoy refiriendo a intentar presionar a otros países para que se posicionen, intentar dividir y, como tú decías, al final el objetivo es prolongar este conflicto hasta que a ellos les venga en gana o les convenza, ¿no? para tener sus objetivos. Sí, en primer lugar hay que caracterizar también cuál es la actual administración de Estados Unidos. La administración Biden-Harris. Ganó las elecciones el Partido de la Guerra. Es decir, la principal base del Partido Demócrata y de esta administración es el lobby armamentístico. Fue el principal financiador de la campaña del Partido Demócrata. Y el secretario de Defensa, al que antes hemos aludido, Lloyd Austin, fue un alto ejecutivo de las empresas armamentísticas, ¿no? Ellas han colocado directamente, además, en su cargo al secretario de Defensa de Estados Unidos. Es decir, aquí hay negocio, como siempre lo ha habido, ¿no? Y, por otra parte, lo que hay es un interés geoestratégico de prolongar el conflicto para empantanar a un adversario
como Rusia, ¿no? Y por interposición también a China y a otros países que pretenden levantar un nuevo orden internacional basado en la multipolaridad, ¿no? Y sobre esto hay una cosa que me parece especialmente grave, que es el tema del armamento, ¿no? Aparte de lo que ha dicho Matías sobre el derecho internacional humanitario, de prestar armas a una parte en conflicto, en una guerra, me parece especialmente grave enviar armas al régimen ucraniano, porque el régimen ucraniano es un régimen que está amparando linchamientos de su propio pueblo, que está bombardeando a su propia población. Y claro, me parece criminal que un gobierno como el español, por ejemplo, o muchos gobiernos de la Unión Europea estén armando a ese gobierno que está incurriendo a diario en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y mira, quien vea el telediario dirá, esto no es posible, porque yo todo lo que veo achacan a Rusia, toda la destrucción que se ve, etcétera, ¿no? Bien, yo estoy harto de ver ya testimonios de civiles en Mariupol y en el Donbass, decenas y decenas de testimonios a diario, surgen nuevos, donde los civiles están expresando claramente que las propias fuerzas ucranianas, y en concreto unidades neonazis, que son la base o la fuerza de choque del ejército ucraniano y de su Guardia Nacional, están atacando directamente a la población civil cuando no la utilizan de escudo humano. Por tanto, me parece un pero eso criminal. no lo vamos a ver en muchos medios de comunicación. Yo no sé si... No, es que todos estos testimonios son desde luego en España no se ven en Occidente. Es que es así. Yo no sé, también esto, cuando estábamos hablando que si es un momento en la hora de la verdad, y yo hablaba el otro día, realizando aquí una entrevista a una periodista que había estado precisamente en Ucrania, esto del término de la posverdad, qué es lo que nos están intentando vender, qué es lo que está de un lado y de otro, porque la verdad es que yo veo a Estados Unidos, que parece ser que está de tapadillo, pero lo único que está haciendo, en este caso, Matías, es intentar enarbolar y orquestar, como esta reunión que hemos visto en Ramstein, ¿verdad? Alinear a todos los países para que se señale a un enemigo. Y después ya vamos nosotros acortando por otro sitio. Pero el papel de los medios de comunicación, en este caso, y la presión que se está intentando hacer a nivel político es enorme. Sí, yo creo que lo que ha sucedido, sobre todo con esta guerra de Ucrania, es que efectivamente ya es la traslación definitiva de estos formatos de guerra híbrida, ¿sí?, a una escala planetaria, ¿no? Hay una guerra convencional en curso, hay dos actores en conflicto, centrales, estatales, ¿no? Es una guerra de la OTAN que está utilizando como palanca a Ucrania descaradamente. Exactamente, hay una guerra híbrida que los países de la OTAN y el complejo militar, cultural norteamericano se ha encargado de instalar en una escala planetaria. Y eso es la lógica de la posverdad o de la no verdad, porque eso es lo que se visualiza en todo Occidente, en los países del tercer mundo, en América Latina, ¿no? Hay un complejo entramado que evidentemente la información ya se ha edificado en este siglo XXI y con claridad en el conflicto de Ucrania como un arma de guerra. Y en ese sentido es que se utiliza el conflicto de Ucrania, y esto está muy claro sobre todo en la élite económica angloamericana. Solo basta recordar que Elon Musk acaba de comprar por $44.000 millones el equivalente a la deuda externa argentina con el FMI a Twitter, ¿no? Y eso significa que esa aristocracia financiera y tecnológica de las corporaciones ¿Te han bloqueado ya? A una escala planetaria, Matías, ¿te han bloqueado ya a ti o no? Porque últimamente está la cosa un poco, ¿no? Con la censura. Estamos cerca, siempre cerca, ¿no? de esos estigmas. Cuando hablábamos de que es un momento definitivo, yo no sé si para todo esto, Paco, va a haber vuelta atrás. Quiero decir, antes que se tenía, por ejemplo, Europa con Rusia, que es un vecino, es un compañero natural, ¿no?, de viaje y a lo largo de la historia, yo no sé si se va a poder volver
o cuánto van a tardar en volver esas relaciones que se tenían. Ya no me estoy refiriendo simplemente a comerciales, sino a nivel diplomático. Estamos viendo expulsión de diplomáticos por parte de todos los países, cómo se están cerrando, lo estamos viendo con el tema del gas, lo vimos a partir del 2014 con el tema de los productos. Se está generando un nuevo orden en el que yo no sé si se van a poder volver a establecer esos lazos que se unían, ¿no? y que estaban. Bueno, no olvidemos de todas formas que venimos de prácticamente una década de sanciones contra Rusia por parte de los países occidentales y de Estados Unidos, ¿no? Y claro, esto de alguna forma o de otra pues tendría que desembocar en un conflicto abierto, como es lo que tenemos ahora, ¿no? El futuro de Europa frente a Rusia no existe. Yo vengo manteniendo esa teoría desde hace mucho tiempo y lo estamos comprobando día a día. Pero y es triste porque se les ha utilizado, se ha utilizado a Europa por parte de Estados Unidos. Sí. De la misma forma que Estados Unidos resurgió de la ruina de Europa en el 45 como superpotencia, pues pretenden empantanar a Europa y a Rusia en un conflicto que les sirva a Estados Unidos desde el punto de vista económico para mantener su hegemonía en Occidente, ¿no? Su hegemonía en la venta de gas y su hegemonía económica, ¿no? Pero claro, estamos viendo cómo Europa está poniendo en peligro su propia industria, ¿no? En el caso del país central de Europa, que es Alemania, sin el gas ruso la industria alemana se paralizaría. Y estamos viendo, por otra parte, cómo en plena política de sanciones de los países europeos y de Estados Unidos contra Rusia, el efecto boomerang. El rublo ahora mismo tiene un valor más alto, bastante más alto, sustancialmente más alto que el que tenía al principio de esta fase del conflicto, con respecto al euro y al dólar. Hablemos de cuáles son las monedas que están respaldadas por el patrón oro, ¿verdad? Y no nos olvidemos quién está un poco atemorizado ahora mismo, ¿no? Claro, es que en el fondo lo que está pasando con Europa es que se está autosancionando, manteniendo la ficción de que está sancionando a Rusia. Pero claro, al final quien está pagando las sanciones de los gobiernos europeos son los pueblos de Europa. Especialmente, claro, los más desposeídos, sobre todo la clase trabajadora, ¿no? Con el tema de Europa, yo creo que la cosa está bastante clara, pero yo creo que también hemos visto en esta reunión en Ramstein, ¿no? y con otras acciones, cómo se está intentando, digamos, obligar o posicionar a otros países. Lo decías tú antes, Matías, con el tema de Brasil, lo vemos con el tema de India, y no es casualidad, porque son países que forman parte del BRICS, que sabemos que puede ser potencialmente un bloque económico y un bloque a nivel estratégico muy, muy importante. Yo no sé cómo se está sintiendo eso también en Latinoamérica, ya no por hablar de Asia con el tema del AUKUS y bueno, la alianza de seguridad que se quiere hacer, ¿no? Utilizando en este caso como buque insignia a Australia, pero no sé en Latinoamérica si también lo estáis sintiendo así. En Latinoamérica lo que se vive particularmente es un circuito de presiones, de chantajes, de extorsiones de la actual administración de la Casa Blanca, que como la anterior, pero en este caso más desembosadamente, mira y percibe a América Latina como un patio trasero. Entonces hay todo un circuito de presiones para generar un alineamiento hemisférico de los países de América Latina para con los Estados Unidos en relación a este conflicto que es central, ¿no? Y es un conflicto central del siglo XXI. El BRICS como tal va a tener vida si la potencia económica de China tiene la capacidad de articularlo, probablemente a través de la ruta de la seda, ¿no? Porque hay que recordar que el BRICS también tiene una interpenetración financiera de las finanzas angloamericanas, ¿no? Con los fondos financieros BRICS, que de dicho sea de paso se han ido cerrando en el último tiempo, y con el conflicto de Ucrania eso se ha agudizado. Lo cierto es que me parece que estamos en este momento de claroscuros, como recién decía Paco, y que me parece que lo que sí además pasa en Europa y en América Latina ya desde hace un tiempo largo, es que esa hegemonía angloamericana, atlantista, ha entrado en crisis, ¿no? Y es cierto que Europa, al fin y al cabo, se termina autosancionando, y es cierto también que los pueblos lo empiezan a percibir. Para muestras sobre un botón, ¿no? Las recientes elecciones en Francia mostraron una fuerza electoral muy potente
por izquierda, con Melechón, y por derecha, con Le Pen, ¿sí? Con dos fuerzas políticas de mucha contundencia electoral que eran pública y abiertamente anti-OTAN, ¿no? Y el nivel de abstencionismo electoral, que solo es equiparable a lo que sucedió en 1969, después del Mayo francés, ¿sí? Es realmente una muestra de que ese atlantismo, como visión de mundo, como hegemonía de ese globalismo, está en franca crisis, ya no solo en América Latina, que hace por lo menos 10 años que está en crisis, sino también en el propio seno de la Unión Europea. Yo creo que habla de que estamos en un mundo que se debate entre lo viejo y lo nuevo. Decía que, sinceramente, y me queda apenas un minuto, Paco, hay miedo, ¿no?, a esto. Hay una especie de falta de justificación que necesita Estados Unidos para seguir aquí en la hegemonía. Hay una justificación que necesita la OTAN para decir, bueno, no vamos a poner ni tan siquiera un soldado, pero seguimos armando, seguimos aquí fuertes, etcétera, etcétera, cuando parece que ese plan de la hegemonía está agonizando. Me quedan apenas 30 segundos, Paco. Bueno, siguen mandando armas, pero va a llegar un momento en que no haya fuerzas a las que mandar las armas, porque no paran de rendirse unidades ucranianas. Y una cosa es la guerra mediática, que es lo que vemos en los telediarios occidentales, y otra cosa es la guerra real. En la guerra mediática, en la guerra real, parece que Ucrania quiere ganar la guerra y sus aliados, estadounidenses y europeos, tirando monumentos de homenaje al antifascismo o cerrando cuentas en Twitter. Y claro, así no se gana una guerra, ¿no? Entonces, claro, se están debatiendo también en una contradicción permanente entre la narrativa mediática y la guerra real. Esa es la paradoja que nos están intentando vender, y yo creo que es la que está agonizando, que va a ser un poco lo que se suele decir, al menos en mi país, que es lo de nadar para morir en la orilla, que parece que es lo que están intentando hacer y que es lo que nos están intentando mostrar, pero la realidad es otra distinta. Paco, Matías, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Zoom. Os mando un abrazo muy, muy fuerte y espero veros pronto. Gracias, un abrazo, cuidaros. Gracias. Muchísimas gracias por estar con... Hamkuna oyari kunkichigmi kai Jari Parimasjanta uyari hankichikcho kai rikcha willakuykunata arimanakuykunata kai Perú suyunchikpi awyayala suyukunapi kai usa llaqtapi kai rikcha willakuykunata rimaykunata uyarirqankichu manam kaykunata uyarinchikchu. Chaymi kaqninpi rimanapaq riqsinanchikmi. Kachkanmi iskay rikchaq willakuqkuna. Kay Perú suyunchikpi willakuqkunaqa chay Willax, América, Panamericana, ATV, chay llamkana wasikunapi willakuqkunaqa manam kaqninpichu, manam kaqtachu willakunku. Paykunaqa munasqankuman hinam willakunku. Manam imayna rikurisqaman hinachu willakuchkankuqa. Paykunaqa llullakunku. Paykunaqa kunan kay Ucraniawan Rusia awqanakuy kasqankutaqa Rusiatam chiqnichichkanku. Chaymi mana kay riqsiq, mana allinta riqsispa yanqanpi chiqnikuchkanchik. Qamqa imaynataq kachkanki? Pitataq sayapayanki? Rusiatachu icha Ucraniatachu? Pita huchayuq chaypa paycha kay iskay suyukuna awqanakuypi kanankupaq? Uyarirqankichu paykuna parimasqanta? Pita qipanpi kachkan? Kay USA, kay hatun suyo USA sutiyuq chay kamachikuqmi kayna llaqtakuna saschakuypi kananpaq huchayuqkuna. Imanasqa paykuna amriki chaymanta kawsanku. Kayna awqanakuymantam qullqita tarinku. Mana awqanakuy kaptinqa manam paykuna qullqita huñunkumanchu. Chayrakum kayqa hinalla kachkan. Chaymi paykunaqa nichkankuriki, paykunaqa ari kay sachakuy tukuchun nispa nichkanku. Chayta nichkaspapas paykunaqa chay wañuchiq chay llapa imaymana wañuchiqkunata sapa puncha o sapa kutilla kay Ucrania llaqtaman winachkanku apachichkanku. Imaynama. Asun wawqillayu amawta hina kaspaykiqa kaykunatam hawanayki. Kay rikchaqa willakuykunatam uyarinayki. Mana chayqa imaynatataq imanispataq warmakunaman rimapayanki kay sasakuykunamanta. Imata nispataq rimapayanki. Pita sayapayastintaq. Icha manachu imapas hukusunki qamtaqa. Manacha
amawta hinaqa ñuqanchikmi ñawpaqta chayqa kaqta yachananchik kaqninpim llapa imata yachananchik hinaspa warmakunataqa rimapayananchik mana chayqa pantaymanmi apasunchik riki chay kay Perusupi rimanakusqankuman hinalla yachapaspaqa kay Perusuyunchikpi chay willakuqkunapa rimasqanman hina imatapas rimapayaspanchikqa pantaymanmi apachkanchik chaymi kay rikichaqa rimakuykunata qanman churamuchkayki uyariykuy ama kay rimakuykunamantaqa amichu kaymantami yachanki ama chay wañuchikuykunallamantaqa chayllamanqa ama wichukuykuychu maqanakuyllamanta chay maqanakuymanta chay wañuchikuymanta chaymantami ichaqa sunqunchik apawanchik puni umanchik apawanchik puni kay rikichaqa rimaykunamantaqa amirqunchik hinaspa kichaykuspa wichqarqunchik imapas quykuwanchikchu chayqa manaya allinchu ñuqanchikpa amawta masiykunapa umanpim siminpim kay Perú suyunchikpa allin kawsaynin tarina kachkan mana ñuqanchik allinta rimaptinchikqa mana kaqninpi imatapas rimaptinchikqa mana kaqninpi warmachikunata yachachiptinchikqa manama maymanpas riyta atisunchu ñawsa hinan sapa kutilla rimasunchik chayllatam qamkunaman rimapayayta munarqani kunan tuta uyariykunkichikmi kay Rusia sayapayaq runakunapa rimasqanta kunanqa huk rimasqankutapas uyarinkicha chaynaqa iskayninta tupachispaya qamqa chay chiqa kaqta aklay chay allin kaqta aklay ama hukpa rimasqallantaqa yachapasunchu kay iskaynin rikichaq willakuykunata chay Rusia sayapayaq kunata chay Rusia chiqnichiqkunata chay iskay willakuykunata uyari hinaspa tinkuchispa allinninta aklay chayllatam ñuqaqa rimapayayta munarqani wawqi panillaykuna ñuqawanqa pajarinkamanya hawkalla kankichik pajarinkamanya